No estamos en el valle, pero bueno, hablamos de romboys a través de chistes. Claro. Los de Álvaro Y Castro. tremendo romboy. No se los echamos porque es un poquito pesado, pero la verdad. Y vamos a tratar un tema muy chévere para todos los padres de familia. Y la convocatoria es para que los padres de familia participen con sus hijos también. Instituciones educativas, no se les olviden que tienen una cita importantísima el día 23 de septiembre. ¿Qué se va a llevar a cabo? Uno de los mejores eventos que hace parte del certamen de nuestro Festival Folclórico Agrícola y Minero. El Festival Infantil de Luz y Color. Con gestión de amor, luz de oportunidades. Hoy nos acompaña Yesenia Hernández, que es la encargada de organizar con todas las instituciones educativas este festival, que otros llaman Festivalito Infantil. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar aquí en la tarde de hoy, acompañándoles para contarle a toda la comunidad de Las Aguas lo que se va a realizar este 23 de septiembre en el Festivalito de Luz y Color, dirigido a todos los niños y niñas del municipio. ¡Qué chévere! Muchas cosas pendientes para este festivalito, pero hablemos resumidamente de qué se trata el festivalito o el festival infantil, qué hay para los chiquillos que también hacen parte del presente y el futuro de nuestro festival. Bueno, ¿qué te digo? Primeramente, el objetivo de este festivalito es rescatar todas estas raíces culturales, ancestrales que tenemos en el municipio, empezar a promover en la primera infancia niños y niñas. ¿Por qué? Porque son ellos, como tú lo dices, el presente y el futuro, y son ellos los que tienen los encargados de llevar este legado a través del tiempo. Entonces, ¿por qué Festivalito de Luz y Color? Quisimos darle una identidad al festivalito. Sí, festivalito de luz y color. Todos los niños inspiran brillo, inspiran alegría, y queremos que todos estos colores, todos estos matices estén presentes ese día en las comparsas y nos acompañen. Entonces, la idea es que las 9 instituciones educativas se vinculen con una comparsa. Los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil que manejan los niños de la primera infancia hasta los 5 años, también participen, porque no se puede quedar nadie en la casa. La idea es que todos los niños y las niñas nos acompañen este 23 de septiembre y se vinculen al Festivalito de Luz y Color. Bueno, años anteriores, uno de mis sobrinos me decía: tío, ¿y por qué ustedes los grandes siempre bailan y nosotros no? Ajá, y nosotros entonces. Y fíjense, mire cómo las administraciones le han dado la oportunidad a los niños. Hombre, por Dios, ellos son el futuro, Más adelante le toca a ellos organizar el festival, pero desde ya que se vayan preparando. Carlis, hay miembros de tu familia, miembros de mi familia que también van a participar, y qué chévere ver a los niños uniformados. Por supuesto, Eduardo, y lo más importante es sembrar en ellos desde muy pequeños, que esté en la cultura de nuestro pueblo. Una de las preguntas que te queríamos hacer es acerca de los requisitos que ellos necesitan para participar en el festival. Bueno, la primera dama, la doctora Heidi Luz Viera, encargada de promover todo este festival, va a apoyar directamente a todas las comparsas infantiles que participen en el Festivalito de Luz y Color. Los requisitos: tener a disposición las ganas, ser creativos, originales, y que la comparsa que presenten sea originada en la región Caribe. Como lo mencionaba anteriormente Álvaro Castro, la idea es promover nuestras raíces caribeñas. Entonces, la presentación de su comparsa debe ser alusiva a una comparsa de la región Caribe. Están integradas por niños, 24 participantes, que su vestuario también sea de la región Caribe. Inscribirse, en la carta que se envía a cada institución educativa va acompañada de las bases del concurso y de un formulario de inscripción. Lo diligencia y lo hace llegar a la oficina para así quedar asentada su registro en la actividad. Bueno, me imagino que pasa a la par. Ya te imagino con el moñito, con la palmita, con el totcito. Yo no sé, creo que se llama totcito bailarín, no sé, para los niños, las niñas también se los ponen. ¿Y tú también vas con eso? Claro, y te voy a llevar a mi hija para que se vincule. La idea es que ninguno de los niños se quede en la casa, porque los niños también hacen parte del Festival Folclórico Minero y Agrícola de Las Aguas de Ibirico. Para ellos también hay espacio, y este es el espacio. Así que, padre de familia, usted que está en su casa, le invito para que desde ahora se vincule, le busque el disfraz a su hijo, lo meta a la comparsa, usted también se disfrace y nos acompañe este 23 de septiembre. Las Aguas de Ibirico cuenta con más de 15.000 niños, 13.000 de ellos estudiando,
y otros, por cierto, ya tratando de terminar su secundaria o opcionalmente, pues, y preparándose para la universidad. Ya ahí podemos decir que entre niños o adolescentes ya preparándose para ir a las universidades. Todo este apoyo lo han venido recibiendo de parte de la Oficina de Gestión Social con la doctora Jaidiluz Viera Chaos y la administración del doctor Didier Lobo Chinchilla. Aquí empiezan las bases, aquí parten las bases del apoyo. La cultura es lo que hace que un pueblo sea grande. Ir instruyendo a cada una de nuestras generaciones para ser mejor. Una parte de ella es nuestra cultura. ¿Qué más nos puedes comentar acerca del festival? No, pues nuevamente extender la invitación para que este 23 de septiembre nadie se quede en la casa, nos acompañen y estén presentes en el Festivalito de Luz y Color. Además, también vamos a llevar a unos niños con unos caballitos de palo para que desde ahí hagan parte de la cabalgata infantil con los caballitos de palo. Esto va a estar espectacular, ustedes no se lo pueden perder. Cabalgata. Ellos tienen su propia cabalgata, su propio espacio, y la Oficina de Gestión Social siempre se ha caracterizado por ser Jaidiluz, una persona entregada a las actividades. Esto va a ser un éxito, así que no se lo pueden perder. Esa idea de la cabalgata de palo nace de Misael Liz Quintero, que por cierto va a ser el aporte también de los elementos para que los niños caminen o recorran ciertos sectores del municipio. Este recorrido no puede ser tan largo, teniendo en cuenta que son niños los que van a participar del Festival Infantil de Luz y Colores. Gestión de amor, luz de oportunidades. Muchas gracias, Yesenia. Sé que haces un buen trabajo como psicóloga, y qué más que una psicóloga para dirigir esto. Muchas gracias, Eduardo.